Buenas tardes, mi nombre es Juan David Solarte Mejía, correspondiente a la ficha 26732 del programa Entrenamiento Deportivo en la fase de Planeación 2 con Ángel Granados realizando la sustentación del macrociclo, al instructor Carlos Ruiz. La duración de la macrociclo es de 6 meses, comienza el 7 de enero del 2021, finaliza el 18 de junio del 2021. El deporte es boxeo, la modalidad individual, la categoría junior, la edad de 10 a 12 años. El objetivo general de la macro: desarrollar las capacidades técnico-tácticas en niños y niñas de 10 a 12 años mediante actividades que estimulen el desarrollo motriz en cuanto a la disciplina del boxeo. En el periodo preparatorio tenemos la etapa general, en donde tenemos, para comenzar nuestra macro, el objetivo en la etapa de preparación general: implementar actividades y pruebas para recaudar resultados de condición física y técnica de estudiantes. Tenemos en el primer macrociclo actividades previas 1, con un volumen de un 60% y una intensidad de un 40%. En el microciclo número 2 tenemos comprobación y control, con un volumen de un 70% y una intensidad de un 50%. En el microciclo número 3 del mesociclo introductorio tenemos un volumen de un 60% y una intensidad de un 40%. Cabe aclarar que en el microciclo número 2 de comprobación y control realizamos test de condición física. Y en el microciclo número 4, correspondiente al segundo mesociclo de evaluación de logros, tenemos otro comprobación y control en donde realizamos test técnicos con un volumen de un 65% y una intensidad de un 45%. Tenemos un mesociclo básico de aprendizaje con el quinto microciclo de asimilación y aprendizaje con un volumen de un 65% y una intensidad de un 50%. En el sexto microciclo tenemos acomodación y perfeccionamiento con un volumen de un 65% y una intensidad de un 55%. En el cuarto mesociclo, que es de evaluación de logros, el séptimo microciclo, tenemos desempeño nivel 1, donde vamos a trabajar con un 70% el volumen y un 70% la intensidad. En el microciclo número 8 tenemos asimilación y aprendizaje con un volumen de un 70% y una intensidad de un 50%. En el noveno microciclo tenemos acomodación y perfeccionamiento, en donde tenemos un volumen de un 75% y una intensidad de un 60%. En el microciclo número 10 tenemos asimilación y aprendizaje con un volumen de un 70% y una intensidad de un 60%. Esto ya es correspondiente a la etapa de preparación específica. En el microciclo número 11 tenemos acomodación y perfeccionamiento con un volumen de un 70% y una intensidad de un 60%. Tenemos un mesociclo de evaluación de logros, el microciclo número 12, desempeño nivel 1, con un volumen de un 80% y una intensidad de un 70%. El microciclo número 13 tenemos comprobación y control, donde realizamos test de preparación física y técnico-táctica, con un volumen de un 70% y una intensidad de un 45%. En el microciclo número 14, ya correspondiente al periodo competitivo, en la etapa precompetitiva,
tenemos el microciclo número 14 de asimilación y aprendizaje, donde vamos a trabajar con un volumen de un 75% y una intensidad de un 50%. En el microciclo número 15 tenemos un desempeño nivel 2, donde vamos a estar trabajando con un volumen de un 75% y una intensidad de un 80%. En el microciclo número 16 tenemos un volumen de un 75% y una intensidad de un 50%. Tenemos un mesociclo de evaluación de logros en el microciclo número 17 de desempeño nivel 1, donde vamos a trabajar en un 75% el volumen y un 80% la intensidad. Entramos a la etapa competitiva en el microciclo número 18, donde vamos a trabajar un desempeño nivel 1 con un 75% de volumen y un 65% de intensidad, que corresponde a un trabajo en bloques del microciclo 18, 19, 20 y 21, correspondiente a la etapa competitiva. Y en la etapa vacacional tenemos el mesociclo número 8 con un microciclo 22 con un actividades previas 1 con un 60% de volumen y un 40% de intensidad. Tenemos el microciclo número 23 para cerrar con actividades previas 2 con un volumen de un 60% y una intensidad de un 40%. Aquí podemos observar la gráfica donde nos deja evidenciar y comprobar los porcentajes descritos anteriormente. La prioridad de nuestra macrociclo es los factores técnico-tácticos, debido a que es nuestro objetivo general que perseguimos. En la fase sensible podemos aplicar el mini deporte y pruebas específicas de condición física, dependiendo de su edad, que corresponde a los 10 y 12 años. En el factor condicional de los componentes de la preparación física, tenemos un trabajo en donde se decidió realizar un aumento progresivo del esfuerzo y progresión de cargas a medida que van pasando los mesociclos, los microciclos, y nos acercamos a la etapa competitiva, que es donde queremos a nuestro grupo con un nivel adecuado en cuanto se refiere a las bases del entrenamiento. En la etapa de preparación específica, lo que hicimos fue buscar como objetivo mejorar las capacidades técnico-tácticas del niño, y en la etapa precompetitiva explicar y desarrollar el factor teórico. En el factor técnico-táctico, igualmente, como lo habíamos descrito, es el objetivo principal de nuestra macro, y por ende, desde el primer microciclo se decide realizar un trabajo que nos permita establecer unas buenas bases de la condición física y igualmente técnico-táctica del grupo. Como podemos ver, la ondulación de las cargas se evidencia en la gráfica, soportada por los porcentajes. Factor teórico y socioafectivo es muy importante, debido a que es una población vulnerable de un sector de Bogotá, y tienen distintas necesidades, tanto a nivel económico como a nivel emocional,
y afectivo. Por ende es importante realizar buen acompañamiento con profesionales de la salud para estimular no solo desde los componentes físicos, técnicos y tácticos, sino también psicológicos al grupo y poder lograr un mayor compromiso en el proceso. Decidimos trabajar en el factor condicional, los subfactores de resistencia aeróbica, anaeróbica, fuerza-resistencia, velocidad de reacción, ya que la caracterización del deporte nos arroja estos como los indicados, y más teniendo en cuenta que estamos realizando un entrenamiento de base, de formación. El factor psicomotor decidimos tener en cuenta la orientación espacio-temporal, el equilibrio, la diferenciación, el acoplamiento, en donde vamos guiados por la caracterización deportiva. Asimismo, en los subfactores del factor técnico, como son el jab, el gancho, el cross directo y el crochet, donde son básicos y fundamentales en la enseñanza y el manejo de la disciplina del boxeo. El factor táctico, los subfactores de dominio del ring, ataque con combinaciones, abrir guardia con directo jab, llevar al rival contra las cuerdas. Estos son diferentes tipos de subfactores tácticos que nos van a permitir desarrollar y planear estrategias eficaces en el momento de competir. Y el factor teórico, donde tenemos el juego de pies, las reglas del boxeo, desplazamiento en el ring y el contraataque efectivo. En el factor socioafectivo, como lo veníamos hablando, para nosotros es muy importante, debido al tipo de población y sus condiciones, decidimos trabajar los subfactores del respeto, la lealtad, la disciplina y el compromiso. Como podemos observar, están presentes en todo el proceso de la macro y en las diferentes etapas. Nunca lo dejamos de lado, ya que es igual de importante a los demás factores y subfactores, y todo esto va de la mano con el entrenamiento. En lo que nos concierne con los test físicos, primeramente tenemos el test de Leger, que es medir el consumo máximo de oxígeno, es un test de resistencia, el test de flexibilidad, que es el test de Wells, Sidan-Rich, el test de salto largo, que mide la fuerza explosiva anterior e inferior, el test de fuerza abdominal, que mide la fuerza abdominal, valga la redundancia, el test de flexión de codo o push-up, que mide la fuerza de resistencia superior del tren del cuerpo. Todos estos tests también van guiados de la mano con la caracterización deportiva. Y en los test técnicos tenemos el test de salto de cuerda, que mide la coordinación, de desplazamientos laterales en el ring, mide la coordinación y resistencia. El test de juego de cintura, mide la coordinación y ritmo. El test de gancho, mide la coordinación y la ejecución del gesto técnico. El test de crochet, que mide la coordinación y ejecución del gesto técnico. El test del jab, mide la coordinación y ejecución del gesto técnico. El test de cross o directo, que mide la coordinación y ejecución del gesto técnico. Igualmente, ustedes van acompañados con su respectiva descripción, baremación, los elementos a utilizar y la respectiva explicación antes, durante y después de la ejecución de cada test. Cabe recordar que no perseguimos un objetivo de especialización o de profesionalización de los deportistas, sino de asimilación y de entrenamiento de base, teniendo en cuenta el deporte que es el boxeo, la categoría,